¿Ya te enteraste cuál es la nueva pandemia? Se llama estrés crónico y juntos hoy vamos a descubrir cómo prevenirlos. Bienvenido a Maestría Humana. Maestría Humana. Cuando hablamos de estrés, a veces ni terminamos de entender de qué mismo se trata, cuántos tipos hay. Y hoy por hoy, dado a la vida ajetreada, todo lo que sucede, este estrés se está formando en una nueva pandemia prácticamente. Hoy nos acompaña un invitado de lujo, el doctor Gustavo Roballo está ya con nosotros, graduado en la Universidad Central y luego especializado en algo bastante particular, la medicina ortomolecular. Entendamos un poquito qué es. Doctor Gus, bienvenido a Maestría Humana. ¿Qué tal? Mucho gusto, Santiago, gracias por la invitación. Y bueno, hablando del estrés, primero hay que decir que no es una enfermedad. Se piensa o nos da miedo hablar de estrés pensando que es una enfermedad y en realidad es parte de la vida, igual que el miedo. Si tú no tienes miedo, posiblemente no sabes cuáles son tus límites y te cruzas la calle sin mirar. Claro. El estrés hace lo mismo, te permite cumplir con tus obligaciones. ¿Cuál es el problema? Que el estrés se empieza a volver crónico y a veces lleva a un estrés postraumático que es mucho más grave y te puede dar incluso un surmenage, un desmayo. Claro, es el momento en que ya colapsaste, terminaste roto por este estrés. ¿Qué es el estrés en el cuerpo en realidad? ¿Cómo se fabrica esto? ¿De qué comemos cuando hablamos de estrés? Tu cerebro marca una cita, marca un proyecto que tienes que cumplir y liberas cortisol, ¿verdad? Entonces, cortisol y adrenalina es el estrés agudo. Pero esto debe durar un poco, debe ser el típico estrés del estudiante que tiene un deber, completa el deber, lo entrega y vuelve al equilibrio. O sea, el cortisol y la adrenalina vuelve al estado habitual. Esta es la forma normal de estrés. Es la forma que podríamos decir no nos afecta, nos ayuda, nos está permitiendo cumplir con todo, pero no nos enferma. El estrés crónico es cuando el cortisol, más el cortisol que la adrenalina, se mantiene alto, nunca baja. Es cuando la persona siente que está en paro, siente que está en crisis, siente que está en una guerra. Es cuando la persona está todo el tiempo liberando cortisol. Entonces el cuerpo no logra adaptarse a este estrés crónico y es cuando empieza a aparecer inflamación. Eso quiere decir que la forma en que yo puedo empezar a diferenciar cuando se me va de la mano este estrés sano. Y esto es interesante hablar de un estrés, digamos que sano o este agudo que tú mencionas que suena raro porque le hemos satanizado muy fuerte al estrés. Decimos que el estrés es algo que te puede terminar de matar. Entonces, claro, es como que me da susto decir que estoy estresado, a pesar de que en este mundo que vivimos hoy, como que estar todo el tiempo ocupado y cierto estrés es medio de estatus también, ¿no? Es como decir, es importante este estrés. Pero por el otro lado, en realidad que asusta. Eso significa, Doc, que podemos diferenciar este estrés agudo más sano en función de lo que hacemos todo el día. Tengo que cumplir mis metas, tengo un montón de sueños, tengo mi trabajo, tengo citas, tengo informes que entregar o en el colegio hay todas estas tareas y ahí no pasa nada. Al momento en que se vuelve crónico, significa que es un problema. ¿Cómo reconozco cuáles son los síntomas del estrés crónico? Hay un ejemplo muy típico y es si yo te doy un lápiz o te doy un cuaderno a un estudiante, le doy un cuaderno que sostenga durante 5 minutos, no le cuesta ningún problema y él está muy tranquilo sosteniendo el cuaderno. Pero si le digo, tienes que estar 2 horas sosteniendo el cuaderno, estira el brazo, ya empieza a ser difícil para poderlo manejar. Esa es la diferencia entre un estrés agudo y un estrés crónico. Correcto. Entonces, tú puedes hacer muchas tareas, pero debes siempre volver al equilibrio. Ese es el punto más importante, tener un equilibrio que te permita volver a entrar en estrés y volver a regresar a tu estado normal. Cuando hay estrés crónico, ya tenemos una serie de cosas. El cortisol empieza a pedir azúcar. O sea, el cuerpo empieza, el cerebro le dice, estamos en guerra, necesito que me consigas azúcar. Y el rato que el cortisol sale, saca el azúcar del hígado. ¿Para qué? Para que el cerebro reciba azúcar porque tiene que pensar la solución de esta crisis que no ha pasado.
El rato que sale el azúcar, el cerebro no necesita insulina. Eso es una cosa muy interesante. Todas las células necesitan insulina, que es la que abre Para la controlar puerta el para azúcar, que claro. entre. Abre la puerta para que entre el azúcar a la célula. Pero el cerebro lo coge directamente. Ujú. ¿Y qué pasa? Que inmediatamente que se libera azúcar, también se libera insulina. Y al liberarse insulina, entra el azúcar, ¿a dónde? Entra el azúcar a las células y el cerebro vuelve a decirle: cortisol, ¿qué fue? No me No mandaste, bajas. no Claro. me mandaste el azúcar Claro. que te pedí. Entonces vuelve a comer el paciente y empieza a entrar en algo muy típico del estrés crónico, y es la compulsión alimentaria. Es la persona que dice: doctor, yo desayuno poquito, almuerzo me controlo, pero a las 2, 3 de la tarde Ya tengo que estoy otra comerme vez muerto de un hambre. pan, tengo que comerme un pancito, tengo que comerme un dulce, un chocolate. Esta persona no solo que ha entrado en estrés, sino que empieza a perder serotonina. Ya podemos diferenciar desde el punto de vista de medicina ortomolecular que tiene estrés crónico y carencia de serotonina. Y como tiene carencia de serotonina, tiene tristeza. Entonces está triste, Wow, claro. se siente que no puede lograr los objetivos, se siente cansado y no duerme. Ese es otro punto muy importante del estrés crónico. Wow, claro. Entonces, hay que diferenciar lo que es un estrés agudo bueno, ¿no es cierto? Si no tenemos estrés no cumplimos nada, y un estrés crónico. En el estrés crónico todo sube: la adrenalina, el cortisol, las hormonas tiroides, T3, T4, todo está elevado. Y luego viene una fase mucho más grave, que es el estrés postraumático. En el estrés postraumático todo cae. Es la persona que quiere estresarse y ya ni Ya no siquiera puede. logra. ¿Sí? O sea, ya Estrés está postraumático. deprimido, ya estás en un estado más bien como en estos agujeros negros depresivos muy profundos, que ya no puedes reaccionar ante las cosas. Claro. Tienes una fatiga suprarrenal. La suprarrenal es la que produce el cortisol. Se fatiga de 10, 20 años de estrés crónico que le estamos mandando al cuerpo. ¿Envejezo? ¿Es como envejecer ese tiempo? Es como un envejecimiento porque el estrés produce citoquinas, produce inflamación. Otra causa de citoquinas es la grasa visceral. Entonces, un paciente, si tenemos estrés crónico, más grasa visceral y además fuma, por ejemplo, es un paciente que tiene una inflamación crónica que va a provocar algo muy grave, que es deterioro cognitivo. ¿Sí? Wow. Porque el paciente estresado pierde la memoria, sí, pero no es porque tiene deterioro cognitivo. Yo veo en mi consulta jóvenes 30, 40 que dicen: doctor, ya estoy perdiendo la memoria, vengo por eso. Y empiezo a hacer un test y veo que es estresado, tiene un estrés crónico. El estrés crónico lo que hace es más o menos como que tú abriste muchas ventanas en tu computador y no las grabaste. Y cerraste el computador sin grabar. Claro, ¿Qué y nos queda ha todo pasado? hecho un Nos lío ha ahí, pues, pasado claro. mucho. Entonces, ¿esto qué pasa? No se grabó, pero es por el estrés crónico. Ahora, un estrés crónico permanente, sumado a mala alimentación, sumado a falta de nutrición de verduras. Las verduras, las frutas y verduras son unos antioxidantes que permiten que nosotros no nos oxidemos y que no debemos a un daño celular. Por lo tanto, si una persona no come verduras, está con estrés crónico, no duerme bien, fuma y además de eso tuvo la mala suerte de que el COVID le afectó. ¿Qué es el COVID? Una cascada de citoquinas, entonces inflamación Wow, crónica, claro. y eso sí puede llevarle un deterioro cognitivo, un Alzheimer, pérdida de la memoria. Qué locura, ¿no? Es como pensar que en el hoy, claro, vivimos una vida altamente ajetreada y estamos todo el tiempo y cada vez con unas exigencias más fuertes. Si lo vemos desde el punto de vista del ego, esta parte oscura, como decía Jung, la sombra que tenemos, ¿verdad? Que quiere más dinero, quiere más poder, quiere más de todo, quiere más relaciones, quiere más de todo. Y eso está haciendo que el cerebro automáticamente piensa, rumiando una cantidad de cosas, una cantidad de ideas, que está disparando estos neurotransmisores a los que haces referencia. Y es como que al escucharte siento que es como entrar en una espiral descendente, bucle, claro. en un bucle muy fuerte entre que no puedo controlar el pensamiento, ya no me puedo sentir alegre, no me concentro, me siento mal, seguramente mi autoestima se ve afectada. Entonces sigo, cae. ¿Hasta cuándo puedes caer, Do? ¿Cuál es la consecuencia peor de esto?
hay que hablar de la parte bioquímica, de la parte física, porque a veces pensamos que el estrés es algo que podemos superar. O sea, uno dice, es como decir, es una enfermedad emocional, es una enfermedad psicológica, que el guagua o el chico o el guambra tiene que salir solito. Claro. No es así. Empieza a afectarse, el cortisol acidifica el estómago. Entonces, lo primero que siente es una acidez, un reflujo. Y después mata la flora intestinal. Entonces, la flora intestinal es el segundo cerebro. Digo yo, el cerebro de la cabeza tiene todo, pero no produce nada. El colon, la flora intestinal, ahí están los probióticos donde se produce la serotonina. Entonces decíamos, carencia de serotonina, tristeza, compulsión de alimentos dulces. Carencia de noradrenalina, también tristeza, pereza. Es aquella persona que dice, me cuesta levantarme, qué difícil que es levantarme, y busca un alimento salado. Claro. Es el que se queda. Y la noradrenalina tiene que ver también con tu fluidez mental, tiene que ver con estos estados mentales de poder concentrarte, por ejemplo, y es otra cosa que sucede. Noradrenalina, energía. Energía totalmente. Y busca lo salado. Doctor, no me gustan los dulces, pero ¿qué come? Fideos o pasta con sal, o chochitos con bastante sal. ¿Por qué? Porque necesita energía, el noradrenalina. El dopamina ya sabemos que es la motivación, ¿verdad? Y el que le falta dopamina es aquel que busca el cafecito, el tabaquito, el alcoholcito, porque le está faltando dopamina. Y el último, que es el GABA, es el que le hace que no tenga freno. Es la persona que está irritable, impaciente, intolerante, agresiva. En medicina no hay nada matemático, no hay el triste, serotonina, y el bravo, GABA. Claro. Puede haber un triste que está bravo, también está triste, pero le topas así y se vuelve bravo. Claro, se vuelve irritable, está en ese estado irritable. Es como que nos ponemos en un estado constante de alerta, de estar siempre alterados de alguna manera, pero del otro lado agotado, cansado, deprimido, sin poderme concentrar, molesto con la vida. ¿Pierdo quizás propósito de vida tras de esto? Por supuesto. Estamos hablando de la flora intestinal, aquí es el tema, cómo cuidamos nuestro cerebro, ¿no? Yo veo mucha gente que cuida su gastritis, doctor, es que no como esto porque mi gastritis me lo impide, pero no cuida su estabilidad emocional que está en la flora intestinal, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué está pasando? Que vemos mucho, por ejemplo, es que tenemos tanto miedo a veces del problema respiratorio que ya empezamos a tomar antibiótico. Claro. No, doctor, es que empecé con moquitos y ya enseguida me medico porque tengo miedo de que me pase algo más grave. ¿Desde cuándo el antibiótico sirve en el virus? Tiene que ser una amigdalitis para dar antibiótico. Y al tomarte antibiótico, mataste tu flora intestinal y empiezas después irritable porque ya cambió todo tu ecosistema biológico que está en el colon. Entonces, la recomendación ahora es pensar en la parte de estrés y en la parte emocional, cómo reparo la flora intestinal, cómo protejo también, ¿no es cierto? La flora intestinal. Y desde ahí viene la medicina ortomolecular para regular esto. Porque si tú llegas donde el psiquiatra o el neurólogo, te va a dar un antidepresivo, claro, que es un inhibidor de la recaptación de la serotonina, para que la serotonina se quede en el botón sináptico, pero te estoy diciendo que no produces. Entonces, ¿de qué sirve inhibir la recaptación si no produces? Entonces, recién a las 3 semanas empieza a funcionar. Con medicina ortomolecular tú fuiste uno de los que probaste el Totalmente, efecto. Y déjame contarles de esto un poquito. Yo en diciembre, y este tema nace porque yo lo viví en diciembre del año pasado, después de un proceso de estrés muy largo, de mucha presión laboral especialmente, me empiezan a pasar una serie de cosas que en la vida yo había vivido. Irritable, a morir me topaban, yo saltaba como gato, estaba siempre a la defensiva, me dormía a media mañana, me dormía a media tarde, me engordé muchísimo, me costaba horrores. Yo te escucho del tema del pancito y el chocolate y era mi vida. Yo terminaba el almuerzo y necesitaba comer algo dulce. Por eso en un momento me dijeron, hambre, ¿de qué tienes? Porque necesitas cosas blanditas como masas y demás. Y más que nada dejé de dormir, no había forma de descansar en la noche. Y fue un conjunto de temas donde dije, no, paren el tren que me bajo. No puedo vivir así. Me siento que estoy muriendo gota a gota. Ahí es que tuve la visita con el Doc Roballo y claro, fue la noche y el día. Un par de sesiones en realidad me devolvieron un poco ya la energía, las ganas de estar, la concentración. Pude volver a trabajar en paz
Pude volver a dormir, pude volver a entrenar. Te empezaron a aguantar en la casa. Me empezaron a aguantar en la casa porque cuando nadie me empiezas en un aguantaba y estrés. es terrible porque estaba en un nivel de irritabilidad muy fuerte. ¿Cómo actúa en esto la medicina ortomolecular? ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué se basa? La medicina ortomolecular se basa en la bioquímica. Entonces, lo que entendemos desde la bioquímica es que tú, al no tener la flora intestinal activa, no transformas el triptófano, que es el chocolatito que te hace falta, en 5-hidroxitriptófano, que es la base fundamental de los neurotransmisores. Entonces, lo que hacemos es reponer el triptófano, el 5-hidroxitriptófano, y por supuesto Nos habla en chino mandarín. sembrar nueva flora intestinal que te permita producir solo, porque lo que hace también la medicina ortomolecular es buscar una curación definitiva. Porque normalmente, ¿qué pasa con la medicina tradicional? Funciona muy bien en los procesos agudos. Tú tienes una amigdalitis, tienes una dermatitis, tienes una inflamación, te cura inmediatamente. Pero cuando el problema es crónico, como el estrés que estamos hablando, o un problema de alergias, o un problema repetitivo de colon, o un problema crónico, que ya duró mucho tiempo. Peor hablemos de diabetes o enfermedades más crónicas como el cáncer, ya no funciona de la misma forma. Entonces, necesitamos repensar un poco cómo enfocarnos en la causa del problema y en el caso del estrés crónico, cómo hacer que tú vuelvas a producir esto, porque si no te vuelves un esclavo del neurólogo. Te vuelves un esclavo. No queremos que pase eso en medicina ortomolecular. Tú debes producir tus propios neurotransmisores y la forma es regulando la parte de la flora intestinal. Pero por supuesto también regulando cómo te enfocas en la vida. Empecé diciendo que si tú tienes un cuaderno y te quedas 2 horas así con el cuaderno, la mano ya no aguanta. Hay que aprender a soltar el cuaderno. Hay que soltar el cuaderno y también cambiar. Entonces creo que el reto de la sociedad y de los jóvenes mucho ahora es tener este cambio. O sea, ¿por qué no alternar el cuaderno de matemáticas con el cuaderno de música? ¿Por qué no alternar las papas fritas y las cosas fritas con las frutas y verduras? Falta esta alternancia. No es una competencia de que el vegetariano es el que tiene todo bien o el que come carnes. No, es una alternancia entre lo uno y lo otro para lograr un equilibrio que sería tener un estrés agudo y poder sobrellevar las cosas, porque tampoco, mira que esto es bien interesante, los neurotransmisores compiten. Si yo veo alguien muy irritable y la abuelita le dice, tómate valeriana, claro, le aumenta el GABA. Claro. Entonces GABA es estar relajado. Entonces este chico que era un estresado bravo, empieza a estar relajado. Pero es temporal, es mientras la valeriana está haciendo su trabajo en el organismo. El rato que ya no está, otra vez vuelve al estado anterior. Y además la valeriana compite con la dopamina y con la acetilcolina. O sea, es un relajado que ya no tiene motivación de nada y la memoria la perdió. Claro. Entonces tenemos que lograr un equilibrio. No puedo darle 50 gotas de valeriana si es un ejecutivo que lo que tiene es que producir. Y si es que solo le doy aumento el GABA, se va a estresar ahora porque ya no tiene ideas de qué hacer y ya no tiene memoria. Claro, le va a pasar ya no solo a estresarse, sino a frustrarse. Claro. Qué fuerte, ¿no? Qué importante que es de esta información. Vamos a hacer un pequeño corte y al volver vamos a trabajar con el doc en 3 o 4 consejos concretos para poder entender qué hacemos en casa para volver a este equilibrio, para restaurarnos bioquímicamente y regresar a esto que se conoce homeostasis, que es ese equilibrio personal en donde puedo estar relajado pero con ganas de vivir, de disfrutar de la vida y volver a ese estrés agudo y salir del estrés crónico. Volvemos en unos minutos. Maestría Humana. Volvemos con más aquí en Maestría Humana. Pensemos en esto de una manera rápida y sencilla. ¿Qué es lo que nos sucede? Las rupturas amorosas, quiebras financieras, miedo a perder el trabajo. Todos estos elementos a los que hoy estamos sometidos, Doc, son gatillos del estrés y quizás una posible depresión. ¿Cómo diferenciar cuando estoy solo en un estrés o ya esto se trata de depresión? Bueno, es importante, me acordé en este momento, en un curso que estuve recién en Brasil, fui a un congreso de medicina ortomolecular y bueno, el doctor Efraín Olseguer, que es un gran amigo de Brasil, un pionero en esto de medicina ortomolecular,
Decía, listo, el problema es fácil solucionar al paciente. Mira, le haces un cheque de $1.000.000 al paciente y se acaba el estrés del paciente. Aparentemente. Y empieza tu estrés. Entonces, de ahí tú empiezas a tomar lo que ya sabes. No, en realidad no es un tema solo económico. Viene todo esto que dijiste, lo emocional, cómo manejo las rupturas amorosas, que no me siento conforme con lo que estoy haciendo en el trabajo, etcétera. Pasan muchísimas cosas. Pero hay que diferenciar primero que el estrés o la medicina ortomolecular intenta coger a aquellos pacientes que no tienen una patología, entre comillas. Porque tú sabes que van al hospital los pacientes que tienen una patología. Tú van al psiquiatra, el que ya está depresivo, ya está con intento de suicidio y mil cosas. Pero muchísimos años antes ya ese paciente está con estrés crónico, en donde dijimos que pueden afectarse los neurotransmisores. Entonces está triste, o está sin ánimo, o está sin motivación, o está bravo. Y empieza a tener compulsión alimentaria, puede subir de peso. Dijimos que el cortisol saca azúcar, entonces aunque no coma nada, diga yo soy fitness, se empieza a subir de peso. ¿Por qué? Porque el cortisol saca azúcar del hígado y del músculo. Pero empieza un momento que es importante en donde el paciente ya no quiere comer. Ahí es cuando empieza la depresión, la diferencia. Entonces cuando un paciente dice, doctor, estoy estresado, pero me como todos los chocolates que antes tenía guardados. Las masitas y los ahora pasteles todas las masitas y pastel. Ese está en un estrés crónico. Pero cuando me dice, ya no estoy comiendo mucho, estoy dejando de comer, ya empieza a entrar en una depresión. Es una línea muy delgadita entre una y otra, y tiene mucha relación, porque dijimos que el cortisol mata la flora intestinal, ya no tiene neurotransmisores y puede entrar en una depresión, en donde es necesario que el paciente sepa que no necesita llegar a una depresión grave, ya puede empezar a tratar y vamos a dar ciertas estrategias para que no llegue a una depresión. Correcto. Qué importante lo que dice el Doc Robayo ahora, el hecho de tener conciencia clara y poderme autoidentificar en dónde estoy, en qué momento estoy, para poder corregir estas cosas a tiempo. En ese sentido, ¿qué es lo que puedo yo hacer en casa de una forma, digamos que natural o más simple, para empezar a trabajar estos elementos del estrés crónico? Siempre la recomendación será visitar o acompañarte de expertos como el doctor Robayo para que te guíen en el camino. Sin embargo, hasta llegar a ese momento, ¿qué podemos hacer en casa, Doc, para empezar a corregir esto? Es que vivir sin neurotransmisores es como tener un auto sin amortiguadores. No, sí, pues claro. Entonces, además de eso, viene la pandemia y nos pone junto a la pareja 24 horas. Y yo no tengo serotonina, todo veo mal. No tengo noradrenalina, no tengo ánimo de salir ni hacer nada. No tengo dopamina, no me motiva nada. Claro, es un agujero negro, eso y es encima terrible. No tengo GABA, estoy como un gato que si me tocan o si no me pasan rápido o si me alzan la voz, yo alzo más la voz. Entonces hay que poner estos amortiguadores en la vida para que haya una facilidad de poder vivirla en pareja, en el trabajo o en lo que tú quieras hacer en este día a día. Por lo tanto, las estrategias principales es primero darnos cuenta que estamos en un estrés crónico, ¿verdad? Por ejemplo, mucha gente dice yo soy muy feliz, pero necesito estar viendo el celular cada 5 minutos, me está faltando dopamina porque mi dopamina es el celular. Solo un ejemplo, anda a comprar pan y deja el celular en la casa. Y si empiezas a sentir que te falta algo, falta aquí, necesito tú tienes carencia de dopamina. Las adicciones están atrás de esto, estas compulsiones de cualquier índole. Es adicciones. Dopamina es cafeína, comida, chocolate, tabaco, sexo, todo lo que tenga que ver con dependencia es falta de dopamina. Entonces, si tú estás dependiendo del celular, dopamina. O si tienes que ir siempre al trabajo, tienes tendencia a ir al trabajo, estás siendo adicto de esto, también empiezas Si mi cuerpo me está pidiendo dopamina, ¿cómo de una manera natural la incremento, la potencio? Hago que mi cerebro produzca dopamina. Eso es muy interesante porque es muy difícil a veces dejar esa dependencia, ¿verdad? Y a veces las relaciones de pareja también crean dopamina. Mi dopamina es mi pareja. Aunque sea tóxico, aunque sea vía pelea. Claro, es que la dopamina, tú te casas cuando liberas dopamina. Porque la dopamina da ese placer, ese amor, pero también da el dolor. No sabes si te casaste por la dopamina del placer o del dolor. Qué terrible, oirán bien.
Entonces la dopamina es la dependencia. Primera cosa, te das cuenta. Segundo, te estás levantando y te cuesta levantarte, noradrenalina. Tercero, estás comiendo compulsivamente papitas, estás comiendo pan, eso ya es falta de serotonina. Entonces, todos los elementos en el día a día que te hagan, o que estás como gato bravísimo, o no pase el semáforo rápido y pitas, te está faltando GABA. ¿Qué necesitas? ¿Cuál es la recomendación? Primero, ir dejando aquellos elementos que aparentemente te compensan. Porque el alcohol es un compensante de la sociedad, pero pésimo, pues, ¿no es cierto? Ahora el celular es un compensante de la falta de pareja, porque yo en el celular tengo 20,000 seguidores o lo que sea. Claro, y eso me genera toda esta sensación. Dejamos el celular, dejamos de estos elementos. ¿Y qué me dedico a hacer? Medito, leo, corro, camino. ¿Qué hago? Reconectarte con la naturaleza es una cosa muy importante, ¿no es cierto? Yo estoy viendo mucha gente inflexible ahora. La gente es muy inflexible, ¿no es cierto? Hay otros niveles de violencia muy fuertes. O que quieren solo esta manera, o que quieren, los jóvenes quieren papas con arroz y huevo todos los días. Y ahorita, y este momento, rápido. Le falta flexibilidad. Entonces estamos en vacaciones, metamos en natación a los niños. El agua te permite ser flexible, no solo físicamente, sino también mentalmente, ¿verdad? Aunque sea, sacámosle, si está lloviendo, sácale, aunque sea vivir la lluvia, disfrutar de ese momento. Requieres ese contacto con la naturaleza si tú quieres volver al equilibrio real. Ese es el famoso biorritmo. Caminar descalzo, por ejemplo, en la tierra o en el césped, con el, ¿cómo se llama esto en la mañana? El rocío de la mañana. Abrazar árboles, ¿no? ¿Funciona? Parece a veces ilógico, pero funciona maravillosamente bien. Yo tengo un convenio ahora con mis pacientes jóvenes y es, mira, puedes comer todo lo que quieras. Pues una paila de fritada, dice, doctor, eso es lo que me antoja. Pero debes comer la misma cantidad, la misma paila de verduras crudas. ¿Por qué? Porque estos elementos son los amortiguadores. Hablamos de amortiguadores. Una paila de fritada es una cantidad de grasa y oxitocina y toxinas que tú puedes amortiguar con esta comida verde. En Ayurveda se llama alimento sádvico, se llama alimento de sabiduría. Y usted quiere tener un hijo que sea tranquilo, equilibrado, generoso, solidario, pero si come todo cocinado, no le da nada, y encima calentado en microondas y embutidos, no está mal comer eso, pero ¿y el contrapeso? Claro, no se trata de satanizar algún tipo de comida, es solamente ser consciente que debo manejarme en un equilibrio. Si como fritos, si estoy comiendo grasas, si estoy comiendo carbohidratos, del otro lado también comer verde, comer vida. Recuerda que todo te cansa en la vida. Puedes tener el carro más lindo, pero vives en el carro, te vas a cansar. Claro, un momento te agotas. Entonces, lo que dijimos al principio, el estrés es mantenerse en un solo elemento del círculo de tu vida. No has llenado el círculo. Aquellas personas que dicen es que se me acabó la vida porque perdí la pareja. Su círculo era pareja y trabajo. Claro, así es. El rato que se fue la pareja, se va la vida, se va parte le fue de la vida. El 80% de la vida. Así es, entonces, ¿y qué pasó con el ejercicio? ¿Qué pasó con la ayuda? ¿Qué pasó con la iglesia? ¿Qué pasó con el arte? Entonces estamos cerrando nuestro círculo de vida a celular, casa y pareja. Y entonces se va la pareja, se acabó el trabajo y se acabó la vida. No es así. Entonces se necesita llegar a un equilibrio en donde todos los alimentos también tengan un equilibrio, porque dijimos la flora intestinal es fundamental para el desarrollo emocional. Eso es algo que hay que entender, parece un poco difícil. ¿Qué tiene que ver el colon? ¿Qué tiene que ver la flora intestinal con que yo esté bravo? ¿Qué tiene que ver con que yo es importantísimo este equilibrio? Ahora estamos estudiando mucho en medicina ortomolecular los famosos exosomas. ¿Qué son los exosomas? Cada célula, cada semilla, una semilla, por ejemplo, de amaranto y de quinoa, tiene dentro unas bolitas que se llaman exosomas. Y estas bolitas tienen la información para que tu cerebro esté equilibrado. ¡Wow! ¿Qué pasa? Que ahora que todo lo comemos cocinado, claro, procesado, se rompen estos exosomas. Por eso yo insisto en comer, por ejemplo, algo tradicional antes, que era quinoa y amaranto, pero no licuarle, no el famoso batido, sino entera las células. Y es el futuro de la medicina, los exosomas, que son información que van a activar todo tu sistema, ¿verdad? Entonces, no quieres ir al psiquiatra, pero te sientes con depresión, te sientes con estrés crónico, pero no quieres que nadie note, que nadie se entere.
empieza a comer cereales, ahí está quinoa, amaranto, empieza a comer verduras. Pero un poco es como cambiar de canal. Hay un estudio hecho en adolescentes en donde les pusieron una habitación como esta y todo, no había comida excepto frutas y no comieron. ¡Wow! Porque estaban en una onda cerebral que nos llevaba a conectar con eso. Entonces a veces es difícil hacer que el joven entienda, o la persona que está en este estado entienda que un cambio en donde hay ejercicio. Pero ¿qué pasa también con el ejercicio? Que a veces el ejercicio es en el gimnasio. Claro. Entonces tú O sea, estás en la estar casa en un ambiente cerrado cerrado y vas al gimnasio con audífonos, con el Claro. celular pegado acá, con la computadora, la tablet y todo, y quieres estar y a equilibrado. seguir pensando en todo lo que tengo que hacer, en todo lo que tengo que resolver, cuando el ejercicio en ese momento además alimenta toda la preocupación, porque mi cerebro no para de pensar. Y hay que diferenciar una cosa, estamos hablando de estrés agudo, estrés crónico, depresión, pero hay una cosa que nos estamos olvidando y es el síndrome de fatiga crónica dado por 24 horas pegado a tu celular y a todos los equipos electromagnéticos. Entonces hay que diferenciar, porque a veces el paciente viene triste pero no está deprimido. El paciente viene triste y está en un síndrome de fatiga. Es como estar Claro. cortocircuitado. Es el cansado, irritable, pesimista, desanimado, viendo la vida sin colores. Y dice, pero ¿qué me pasa? Es porque tienes que desconectarle de eso. Pero dijimos la dopamina. ¿Qué hace? Claro, esa adicción, esa Necesita compulsión esa que está dopamina, atrás. ¿sí? Y además, si vamos un poco más atrás, tenemos que nuestro cerebro automático es el que toma nuestras decisiones. Así es. Eso es algo que hay que trabajar también. Creo que es tema de otra conferencia. El cerebro automático es como el caballo. Tú te subes en un caballo y tu cerebro consciente es el jinete. ¿Quién dirige? El jinete. Aparentemente debería Perfecto. dirigir el jinete. Pero si el caballo es un caballo desbocado, Claro. tú quieres hacer Claro. una cosa, no Claro, es puedes. imposible, ya no, ya está. Quieres separarte de esa pareja que te maltrata, pero no puedes. Quieres dejar de ir a ver a tus amigos que te llevan a tomar alcohol, pero no puedes. Porque esa dependencia está en el caballo. Y resulta que este caballo fue educado por lo que también hicieron mal los padres. Entonces los padres divorciados y tú quieres tener un equilibrio, no, estás cometiendo lo mismo. Y lo más grave es que vuelves a buscar otra pareja subida en el mismo Claro, caballo. y vas a buscar lo mismo. Y buscas otro burro, pero a la final Claro, es lo así mismo. resulta. ¿Qué está pasando? No cambiaste tus arquetipos de respuesta, ¿verdad? Por eso dentro de medicina ortomolecular nosotros trabajamos con algo que se llama borrador de memoria vegetativa, borrar esto. Claro. ¿No es cierto? Como en la computadora, Claro, borrar lo Control anterior Alt Delete se fue. para que la respuesta no sea la misma, porque si no vuelves a ser el mismo celoso, la misma celosa, el mismo controlador. Claro, el solamente mismo cambia tóxico, como un dice poco la- los actores, pero la obra de teatro sigue siendo la misma y a la final tú sigues cumpliendo ese mismo rol, el resultado ese mismo papel. Entonces, el resultado va a sigue ser siendo el mismo. por supuesto. Y terminamos entrando en este gran círculo vicioso. ¿Qué temas tan interesantes entender desde un punto de vista científico? Esto que se viene manejando durante tantos años, que tiene que ver con esta mente automática, con el hecho de adueñarte de tu pensamiento, con el hecho de ser consciente, de dejar de salir de los modos automáticos para asumir el verdadero control de la vida. Hoy que la gente quiere tanta libertad y quiere sentirse tan libre, no terminas de entender que la libertad no tiene que ver con cuántas cosas posees. Tiene que ver con la capacidad de tomar decisiones conscientes, de tomar acciones que sean diferentes para que puedas expandirte, para que entonces puedas llegar a este equilibrio, sanar tu corazón, perdonar, dejar de tener cargas emocionales, buscar ayuda el momento que necesitas, no solamente a nivel físico, sino también emocional, también mental. Descubrir esto que Jung decía, la sombra, que tiene que ver con esta parte, vamos, que tú no reconoces de ti mismo, con esta parte que es crucial ponerla en la luz. Doc Roballo, qué honor tenerte con nosotros en Maestría Humana. Muchas gracias. Estoy seguro que vas a volver a venir a Con tratar. mucho Tenemos gusto, tantos porque temas nos quedamos por hablar. con tantas Hay cosas en ganas, el tintero, tantas totalmente. ganas, Gracias sí. por ser parte de Maestría Humana, Doc. Sí, les invito, para terminar, investiguen un poco qué es la epigenética. La Claro. epigenética es los elementos externos que están afectando mi genética. Entonces, no es que mi papá era así, o mi papá tenía diabetes, o tenía tal cosa.
Si yo cambio la epigenética, cambio el medio ambiente, cambio lo que como, lo que pienso, cómo actúo, estoy cambiando la epigenética. Y lo más grave, la epigenética se hereda. Así sea, que si yo cambio mis hábitos, regulo mis genes, evito que me dé una enfermedad y heredo a mis hijos un ambiente genético y epigenético adecuado que permita que las generaciones mejoren y pueda yo dejar algo. ¿Qué estoy dejando? Mi ejemplo. ¿Qué es ejemplo? Cambiar mis hábitos para que puedan ser adquiridos por los otros, no solo por imitación, sino que les estoy heredando. Vean lo interesante. Eso es lo último en investigación de medicina ortomolecular. Vamos a hacer todo un programa de epigenética porque hay mucho que hablar ahí de todos estos traumas. No solamente heredamos esta condición biológica de ser gorditos, altos, ojos, no sé qué y no sé cómo, sino que heredamos nuestros traumas. Eso que hemos dejado pendiente en nuestra vida, terminamos heredando a nuestros hijos. Muchísimas gracias por ser parte de este espacio. Te esperamos en otros capítulos. No te olvides de suscribirte aquí, ahí, en la campanita y pones aquí estoy para que tengas acceso directo a esta información. Gracias por ser parte de Maestría Humana. Gracias, Doc. Muchas gracias. ¿Sabías que el estrés, la ansiedad, la falta de motivación puede ser por falta de oxitocina? Lo hablaremos en el siguiente programa. Sigue a Maestría Humana en sus redes y suscríbete.